Él estuvo con nosotros y gracias al Señor que lo tenemos y que también es un siervo de Dios y lo amamos. Así que no arriba. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. En este momento damos gracias a Dios por su grande amor y su misericordia. Gracias a Dios por la congregación que está celebrando el mes del pastor. Es una tremenda bendición cuando alguien piensa en el siervo de Dios. Y cuando el hermano Moy me invita, me dice, esta es la razón, estamos celebrando el mes del pastor y veo que están celebrando 35 años de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de sacrificio. Se dice muy fáciles, pero imagínense 35 años estar sirviendo a Dios. Cuando una persona hace una carrera en lo secular, un médico saca muchos dividendos, mucho provecho, ¿verdad? Un abogado, un licenciado, un doctor. Pero en el Evangelio no es una recompensa física, no es una recompensa monetaria, ¿verdad? Es una recompensa que el dinero no puede comprar. Es algo muy maravilloso. Reciban un saludo de su servidora, mi esposa no pudo venir. Anoche tuvimos un servicio fúnebre, se veló un hermano en Cristo y se quedó atendiendo las necesidades de la iglesia. Pero me dice, salúdame a mis amigas, a las hermanas, hermana Mayra, la hermana Laura. Dice, no me la van a perdonar que no esté ahí. Y, ¿verdad? Le digo, no, ellas se entienden, son muy entendidas, ¿verdad? Y reciban un saludo de ellas. Pero en esta mañana no voy a hablar de ella ni de nadie más, sino de Cristo. Si son tan amables y se ponen de pie, vamos a leer una escritura muy conocida. Está en el libro de Mateo, capítulo 9, verso 36. Mateo 9, 36. Cuando ustedes lo tengan, indiquen con un amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dice así la palabra del Señor. Mateo 9:36, si tiene la Biblia en su teléfono, yo creo que lo puede abrir, no es pecado, tan pronto termine, lo cierra, no se vaya a Facebook. Amén. Porque a veces cargamos la Biblia, si trae su iPad también lo puede hacer, pero tan pronto termine, ¿verdad? Lo cierra. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Al ver las multitudes tuvo compasión. Amén. Porque las vio dispersas, desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Pueden tomar su lugar y no crea que soy respetuoso a la palabra. Quizás digo, el hermano no oró, ¿verdad? Pero ningún boxeador llega a hacer ejercicios al ring, tiene su gimnasio. Ningún predicador llega a orar al momento. No, hay que prepararnos para que Dios traiga ese pan que necesitamos todos. Amén. Quiero saludar a cada uno de mis hermanos, ¿verdad? Veo a los hijos de mis hermanos pastores, hermanos que cuando estuve congregado aquí todavía los veo, ¿verdad? Y muchos de ustedes que se han integrado a esta iglesia. Es una iglesia bella, hermosa. Lo extrañé cuando nos fuimos, pero ahora pude ver que Dios llenó este lugar donde estábamos nosotros, ahora alguien más lo ocupa, y almas han venido a su conocimiento, y eso es grandioso. Quiero felicitar a los hermanos Ceballos, a los hermanos Martínez, pastores de la iglesia, por ese trabajo que están haciendo en esta congregación. Gracias a Dios por los líderes. Hermanos, es una bendición tener líderes. El mundo secular no funciona si no hay líderes. Por eso tenemos un presidente, tenemos un gobernador, tenemos alcaldes, tenemos policías. Sin ello, hermano, el mundo sería un caos, no funcionaría, ¿verdad? Y lo mismo en las cosas de Dios. Dios es supremo, Él es el que controla todo. Pero bajo de sus pies
están los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, y cada quien hace, ¿verdad?, su trabajo. Vemos que hay una autoridad también en el cielo, y esa autoridad que está en el cielo brinca hacia la tierra, y en la tierra, en ese mismo nivel, en esa misma categoría de los ángeles, arcángeles, cae, ¿verdad?, el liderazgo del pastor. Sí, Señor, amén. Y es hermoso cuando hay líderes. En mi caminar con Dios como pastor, un día nos propusimos a vender tamales. Le dije a los hermanos, vamos a poner una meta, vamos a hacer tamales, 200 docenas de tamales las vamos a vender. Y los hermanos todos dijeron amén. Y ya se imagina, mi persona y mi esposa dijimos, vamos a traer todos los condimentos, vamos a comprar la masa, y vamos a poner el día y la hora donde nos vamos a reunir a empezar a hacer la tamalada. Y ya se imagina, empezaron a llegar hermanas con delantales, así que, ¿verdad?, yo creía que sabía, pero nomás al mirarlas, unas con sus cucharas, otras parecía que traían palas para albañil, todas listas para embarrar, listas para hacer tamales, con delantales, con cobertores. Pero el problema se desató cuando empezamos a preparar la masa, ¿verdad? Estaban amasando y dijo una, no se hace con manteca, se hace con aceite, porque la manteca da este sabor. Y la otra dijo, no, el aceite da este sabor. Dijo otra, es más, se le tiene que poner comino y esto, y empezó, hermanos, y todos tenían. Y le dije, no, pues ¿cuándo comenzamos? Se hizo un problema. No podíamos empezar porque todos tenían conocimiento. Y me dice mi esposa, a ver cómo te las arreglas, porque no vas a lastimar los sentimientos de ellas, porque todas saben hacer tamales. Y le dije a una hermana, venga para acá, usted nos ayuda a liderar este problema. Y me dijo, usted nomás dígale a las hermanas y yo lo hago. Y le dije, a ver, todas las hermanas, y todas salieron con sus cucharas y sus palas. La hermana fulana se va a encargar, y lo que diga ella, todo lo vamos a hacer. Si usted le pone comino, orégano, olvídese, vamos a hacer lo que dice la hermana. De otra manera, esto no va a funcionar, ¿verdad? Y todos, y algunas dijeron, bueno, ni modo, ya el pastor lo dijo. No trajo cuchara, pero ya la metió. Porque a la gente no le gusta que le den órdenes, y pero si tiene experiencia, ¿verdad? Una decía, no, si yo me dedico a vender tamales. O sea, como diciendo, aquí yo tengo conocimiento. Bueno, pusimos la hermana empezó a decir, vamos a amasar de esta manera, le vamos a poner esto, aunque no les gustó, pero gracias a Dios, por el liderazgo se pudo hacer. Amén. Y en las cosas de Dios, hermano, el liderazgo es muy importante. Porque si no hay un líder, Jesús vio al pueblo, ¿verdad? Acuérdese que en ese tiempo había los saduceos, los fariseos, eran líderes espirituales. Pero esos líderes espirituales no se sujetaban a Dios, es como que si no existían. Jesús vio la multitud y dijo, están dispersos y desamparados. Una persona, un cristiano, hermano, que no obedece a su pastor, que no se sujeta a su pastor, está dispersado de la presencia de Dios. Amén. No tiene unión, no tiene esa comunicación con Dios. Usted dirá, ay, hermano, ¿así tan grave la cosa? En Éxodo 17:11, y este es un principio bíblico, dice que cuando Israel salía de Egipto, iba en el desierto, vino Amalek con su ejército, todos los amalecitas, y empezaron a atacar al pueblo de Israel, y lo atacaron por la retaguardia, donde iban los ancianos, los niños, la gente cansada. Los que conocen la historia, dice que Moisés le dijo a Josué, junta a los hombres de guerra y sal y pelea contra Amalek. Yo voy a subir al monte y le voy a pedir a Dios. Dice que Moisés subió al monte y comenzó a orar. Y estaba ahí Aarón y Hur, quizá observándolo. Y dice que cuando Moisés bajaba las manos, Israel prevalecía. O sea, Israel perdía la batalla. Amén. Cuando él tenía las manos hacia arriba, Israel tenía la victoria. Él las bajaba, el que ganaba era Amalek. De tal manera que los líderes Aarón y Hur le sostenían las manos. ¿Qué es lo que quiero decir, hermano? La bendición de Dios, la victoria de Dios, ¿por dónde vino? ¿Por la agilidad de Josué?
por los valientes de Israel. No, la victoria vino a través de su siervo, a través de Moisés. Amén. Y ninguna bendición va a llegar a tu vida si no es a través del siervo de Dios. Y usted dirá, así es, ¿verdad? Estoy hablando de las bendiciones espirituales. Tú quieres servir a Dios, lo tienes que hacer a través de su siervo. Yo estoy aquí no porque me ordené, no porque sabía o sé o por mi inteligencia, es por el siervo de Dios. Cuando el siervo de Dios puso sus manos y oró y me dedicó para la obra, Dios escuchó la oración. La victoria que yo tengo no es mía, vino a través del siervo de Dios. Pero qué difícil es aprender a sujetarse. Qué difícil es aprender a humillarse. Esta carne no le gusta humillarse. Ahora, si usted tiene un doctorado, tiene una carrera, es bien difícil que usted le diga, así pastor, lo que usted diga, pastor. Pero cuando usted se sujeta y al líder, hermanos, viene una tremenda bendición. Jesús dijo a la gente, al que le dé un vaso de agua fría a estos pequeñitos, por cuanto es discípulo o cuanto es mi servidor, de cierto no perderá su recompensa. En esta iglesia, hermanos, no recibe fondos de la ciudad. Esta iglesia no lo sostiene el gobierno. Esta iglesia la ayuda viene de Dios. ¿Por dónde se canaliza? A través de su siervo. Amén. Eso es lo grandioso de Dios. Pero ¿qué pasa? Como es un hombre terrenal, un hombre con defectos, un hombre con errores, es difícil que la gente se sujete al siervo de Dios. Pero en esta mañana aprendamos los principios bíblicos, sujetémonos a nuestros pastores, porque ellos velan por nuestras almas. Los pastores claman, piden a Dios, se enfrentan a situaciones por usted y por mí. Es una bendición tenernos. Fíjese, María y Aarón aprendieron la sujeción, porque ellos eran usados por Dios. Y aquí, iglesia, ponga atención. María era profetisa, Aarón era un hombre que lo usaba Dios. Pero llegó el momento que María dijo, ¿acaso Dios no ha hablado nada más por Moisés? ¿Acaso no nos ha usado a nosotros? Sí, Señor. ¿Verdad? En otras palabras, Dios también nos ha usado. Y dice la palabra de Dios, y lo oyó Jehová. Dios escucha lo que tú hablas en tu intimidad, en tu recámara, en tu mente. Y le dijo Dios a Moisés, sácame a María y Aarón fuera del tabernáculo. Cuando hay ese espíritu, Dios te va a sacar, porque vas a hacer daño, y Dios lo sacó. Sí, Señor. Y allá les enseñó cuando María se llenó de lepra, ¿verdad? Porque se rebeló contra la autoridad de Dios. Y Dios le dijo, si yo levanto profeta, yo voy a hablar al profeta a través de sueños o a través de otras cosas, de visiones, pero con mi siervo yo voy a hablar cara a cara. María, no te confundas que te estoy usando. Aarón, no te confundas que te estoy usando. Reconoce de que hay un líder en la congregación. Si Dios te usa y Dios te bendice, no te levantes arriba del pastor. ¿Por qué? Porque Dios te sacará de la congregación. Pero cuando te sujetas, hermanos, es una bendición. Se alcanzan las metas, se alcanzan la visión del pastor. Cuando hay hombres y mujeres que se sujetan. Y la sujeción es nada más de decir, no voy a hacer las cosas como yo quiero, las voy a hacer como dice el pastor. Amén. ¿Cuántos de ustedes quizás dicen, esa carpeta a mí no? Si fuera mía, yo lo pondría rosita. Amén. Y hay cosas en la congregación, en la vida, que siempre queremos poner nuestro yo sobre el siervo. Hermanos, pero si hay cosas que no te gustan, si hay cosas que no te agradan, pero por amor a Dios, si tú lo reconoces, Dios te dará la bendición, Dios te engrandecerá, porque te pones debajo de la autoridad de los siervos de Dios. Es una bendición. Este servicio se organizó por quién. Usted no le estuvo llamando a la gente, ni le estuvo mandando textos por Facebook, ¿verdad? Porque lo que hacemos por Facebook es tomarnos ¿verdad? ¿Cómo le llaman cuando se toma uno solo? Pero
¿Quién organiza todo esto? Dios a través de su siervo. Amén. Entonces es una bendición tener un líder. Es una bendición tener, porque Hebreos dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Amén. Hermano, el trabajo del pastor se ve fácil y se ve sencillo, pero no es como usted lo cree. Si ahora en este momento me ofrecieran de trabajar como pastor, Dios sabe en mi corazón que le diría, let me think about it. Déjame pensarlo. Pero me fui porque estaba enamorado. Yo dije, me meto, yo voy porque yo amo a Dios. Pero cuando ya estaba adentro, vi que las cosas no eran, ¿verdad?, así tan sencillas como comer una enchilada. Es difícil trabajar con los caracteres, trabajar con las personas, trabajar en problemas dentro de la congregación, y el pastor tiene que enfrentar todas esas situaciones. Fíjese, el pastor predica, él tiene que estudiar, tiene que estar siempre estudiando, preparando, buscando pastos verdes para alimentar al pueblo. Tiene que orar, tiene que visitar, tiene que ir a los hospitales, tiene que envolverse en problemas que no son sus problemas. Amén. Tiene que estar ahí. Y hay veces que el problema se arregla, pero la culpa se la lleva al pastor. Amén. Fíjese hasta dónde tiene que luchar con fieras, tiene que luchar con problemas que son monstruos. Los tiene que enfrentar. Por eso David, él le dijo a Saúl, ¿verdad?, cuando iba a pelear, le dijo, tu siervo es pastor y ha peleado con leones y ha peleado con osos por defender a mis ovejas. Y ese es el trabajo que hace un pastor. Tiene que pelear, tiene que luchar. Y si estás aquí porque Dios te ha dado la victoria no ha venido porque eres bonito o porque yo speak English, sino porque tienes un pastor. Estás trabajando, estás viviendo la vida en Cristo bajo de la protección de un siervo de Dios. Hay mucha gente que no lo acepta porque somos humanos, pero en nuestra humanidad Dios siempre respalda al que ha llamado. Amén. Así que, hermanos, es una tremenda bendición. Si tú quieres crecer en las cosas de Dios, quieres que Dios te bendiga, quieres que tu familia sea bendecida, es a través del pastor. Pero es un trabajo muy, muy difícil. Dios le dice a Abraham, ¿verdad?, en tu simiente será llamada la bendición. En otras palabras, en tu simiente voy a enviar la bendición. Pero ¿quién era Abraham? Un hombre sujeto a Dios, un hombre que le creyó a Dios, un hombre que confió en Dios. Y Abraham recibe la bendición de tener un hijo, ¿verdad? Todos saben, su unigénito, ya se imaginan, no lo dejaban ni que llorara, todo lo que pedía. Ya me imagino Isaac con su lollipop, bien chiflado, ¿verdad? Porque cuando es hijo único, ya cuando viene el tercero, el cuarto, ya ni foto le toman. Pero Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu unigénito. Hermanos, el líder tiene que oír la voz de Dios a veces, aunque no nos guste. Nuestro trabajo lleva un trabajo de sacrificio. El trabajo de sus pastores es un trabajo de sacrificio, de obediencia a Dios. Claro que Dios no le... Usted dice, bueno, es que yo no le entiendo. Es que Dios no va a venir y le va a dar sueños a usted para que entienda al pastor. El Hijo de Dios, que conoce a Dios, amén, y que lee las Escrituras y se da cuenta de los principios bíblicos, cuando el pastor dice algo, el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Es un trabajo de sacrificio. Y Dios le dice a Abraham, sube al monte Moriah y sacrifícame a tu hijo. Y eso es aquí donde es lo más difícil para un ser humano, cuando Dios te pide sacrificios que nuestra mente no logra entender. Amén. Y empieza a escalar. Y no iba solo, iban con sus siervos, iba mucha gente.
Isaac en su juventud o en su niñez iba gritando, cantando, pero de repente, como él conocía las cosas de Dios, le dice: Padre, veo la leña, veo el fuego, pero yo no veo el cordero. No sabía que él era la víctima. En el caminar con Dios, el servirle a Dios, estimados hermanos, hay veces que los hijos de los pastores son las víctimas, amén, de todas las cosas. Pero ni eso los detiene, porque ellos aman a Dios. Y hay veces que es difícil. Cuando uno administra, cuando uno cuida, cuando uno ora, cuando uno pide, ¿verdad? Y nuestros propios hijos no están debajo de nuestra cobertura, refiriéndome en la iglesia. Yo tengo la experiencia. Soy pastor, mis 2 hijos no están en la iglesia. Pregúnteme, solamente Dios lo sabe. Pero tengo un vecino que es hijo de pastor. Tuve un compañero de trabajo que era un hijo de pastor, ¿verdad? Y le decía a Josh, ¿por qué no vas a la iglesia? Te invito a la iglesia. Y me decía: yo soy hijo de pastor. Usted no sabe lo que se vive dentro de la iglesia. Usted no sabe los desprecios que les hacen a los hijos de pastor. Usted no sabe las exigencias que les piden a los hijos de los pastores. Y empezó a decirme: Josh, that's okay. Mi vecino le invito a la iglesia, acompaña a mi vecino. En verdad, y me dice: mi papá es pastor en Nicaragua. ¿Y por qué no va a la iglesia? Oh, muchas experiencias, muchas cosas. Pastor, que no, si le digo no lo va a creer. Le digo: yo te entiendo. ¿Cuánto no quisiera de que mis hijos estuvieran en la iglesia? Pero Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan. Amén. Aunque haya sacrificio, Dios a su debido tiempo me va a dar la victoria, porque lo creo. Tengo promesa y mi Dios es real. Pastores, sus hijos tienen promesa. Hay promesa. Ustedes, ningún hombre los llamó. Si Dios los ha llamado, Dios va a respaldar ese llamado. Porque Dios es real y Dios es verdadero. Es difícil sacrificarse, pero qué privilegios tiene usted, iglesia, de tener hombres y mujeres, los pastores Ceballos, los pastores Martínez, de que se preocupan por usted, de que velan por usted, de que oran por usted, de que les interesa su vida espiritual, les interesa la vida de sus hijos. Quizá no lo publican, pero yo como pastor tengo que orar por la congregación, porque a Dios le tengo que dar cuentas. Es una victoria para usted y para mí estar debajo de la autoridad de un pastor. Una persona que no está bajo autoridad no tiene poder. Un miembro de la iglesia, un cristiano, si no está bajo de la autoridad del pastor, no tiene poder, no tiene autoridad. Amén. El soldado romano lo dijo. Le dijo Jesús: ven que mi siervo está enfermo. Y dijo Jesús: yo voy. Le dijo: no, nomás di la palabra y mi siervo sanará, porque yo soy un hombre bajo autoridad. Y le digo a mi siervo: ven, y viene, vete y va. Así que di la palabra y mi siervo sanará. La persona que está bajo autoridad, cuando usted está bajo autoridad, usted le pide a Dios y Dios le contesta. Cuando usted ora por alguien, Dios le contesta. ¿Por qué? Porque está bajo autoridad y Dios se revela y trabaja bajo autoridad. Si no está bajo la autoridad, no tiene poder. Nomás dice que, ¿verdad?, que explota, pero no, nomás es humo. No hay fuego. Pero qué bendición es poder estar bajo de la autoridad de Dios. Las visiones se alcanzan. Amén. Yo tuve un hermano que le dio un parálisis. Íbamos a poner un techo, ¿verdad? Y cité a los hermanos y a ver cuántos van a venir. Y fue el primero que se paró. Y él miró mi rostro y me dijo: hermano, usted dirá, ¿qué va a hacer usted? Le dije: no, hermano, yo no he dicho nada. Dijo: pero yo voy a estar aquí. Digo: probablemente no podré cargar, pero les puedo aventar una botella de agua. Les puedo agarrar la escalera. Esa es una bendición. Amén. Quizás no puedes hacer nada. Ahora, en la obra de Dios
nadie es indispensable. Todos podemos ser usados por Dios. Cuando nos ponemos a la autoridad del siervo de Dios. ¿Verdad? Este hermano llegó y todos llegamos y bueno, yo estaba liderando la teja. No sé, pero tenía más o menos nociones. De rato llega un joven y dice: vengo a apoyar a mi suegro. Era el hermano que tenía el parálisis. ¿Sabe? Digo, es mi oficio ser tejero. Aquí está mal, vamos a quitar todo. En un día pusimos todo el techo del templo de la iglesia. No lo hicimos nosotros, lo hizo el joven que vino a apoyar a su suegro. No era ni cristiano ni nada. Amén. Yo dije, qué bendición tener personas, amén, que se sienten útiles, que quieren trabajar para la obra de Dios. Ustedes, hermanos, como iglesia pueden ser grandes. Pueden derribar estas paredes, pueden alcanzar muchas almas, porque el que lo sostiene no es una persona, es Dios a través de su líder. Cuando usted se sujeta, cuando usted apoya a su pastor, cuando usted le obedezca. Hebreos, yo creo que dicen que Hebreos lo escribió el apóstol Lucas. Lucas estaba consciente que de por ahí venía la victoria. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos. Sujeto es algo como que está attached, es algo que está amarrado, algo que está atado. Obedécelo y estate ahí cerca de tu pastor, en sus proyectos, en sus planes, en su visión, en todo el trabajo de la iglesia. Está ahí diciendo amén. ¿Qué hacemos? Amén. Pero qué triste es de estar opine y no hacer nada. Amén. Pero Dios, hermanos, no vengo para exhortarlos, vengo para animarlos. Ustedes pueden hacer muchas cosas grandes. ¿Saben por qué? Porque tienen un Dios grande y tienen líderes que son grandes en la presencia de Dios. Nunca menosprecie a su líder en los momentos difíciles, en los momentos que usted no le agrada. Nunca lo denigre en su corazón, porque Dios ve lo que usted piensa. Amén. Y le voy a decir algo, ¿verdad? Que lo aprendí y nunca se me olvidó. Cuando estaba en la iglesia Pentecostal Unida, ¿verdad? Vi venir a mi pastor y yo le dije un sarcasmo, ¿verdad? Porque no estaba muy de acuerdo con ciertas cosas. Y cuando lo encuentro le digo: ¿cómo está, siervo de Dios? Pero no lo dije de corazón. Se volteó y le dijo: porque siervo de Dios. El Espíritu le declaró de qué manera lo estaba diciendo una verdad, pero no era una verdad, era un sarcasmo. Y yo dije: estoy mal. Me arrepentí, lloré, le pedí perdón a Dios y, ¿verdad? Hasta la fecha estoy consciente de que a un siervo de Dios se le debe respeto. Amén. Una ocasión estaba celebrando una quinceañera. No era de la iglesia, me invitaron y, ¿verdad? Hay veces que uno hace cosas que no debe hacer. Y me fui, yo dije: no, pues voy a orar por la muchacha y, ¿verdad? Conocidos, amigos. Y terminé la ceremonia y me senté y vino un hombre y me saludó y casi llora y me dice: discúlpeme, perdóneme. Le digo: no he hecho nada. Me dijo: no, es que cuando yo lo vi, yo lo juzgué a usted, pero yo no sabía de que usted era el pastor. Y yo sé que no se debe uno de burlar de los hijos de Dios. Soy un hombre que tengo conocimiento y perdóneme, discúlpeme. Quisiera que le pidiese que orase por mí. Y le dije: no te preocupes, la bendición de Dios está sobre tu vida. Amén. Qué tremendo cuando los hombres y las mujeres conocen quién es el siervo de Dios. Hermanos, es una bendición estar aquí en este momento. Sigan cuidando de sus pastores, síganlos honrando, sigan orando por ellos, porque ellos velan por ustedes, para que lo hagan con gozo, lo hagan con alegría. Ya para terminar, ¿verdad? Hay un pasaje de la palabra de Dios en el libro de Samuel.
dice que el pueblo de Israel salió a la guerra y David, que era el líder, también fue a la guerra, pero dice que se cansó. Porque no crea que el pastor, los líderes no se cansan, se cansan por tanta tarea, tanto trabajo, organización, visitación, predicación, estudio, consejo, ¿verdad? Consejería, tantas cosas, se cansan, ¿verdad? Y dice que David se cansó y vino un filisteo llamado, no hablo árabe, ¿verdad? Isbi-Benob. Isbi-Benob era uno de los gigantes, de la descendencia de los gigantes. Dice que estaba ceñido, tenía una armadura que pesaba bastante, como 300 ciclos de bronce, y tenía una espada nueva, y dice la Biblia, estaba ceñido, estaba decidido a matar a David. Dice, y David estaba cansado en la batalla. Pero cuando el gigante vino, dice que vino a Abisai y mató al filisteo. Y la palabra Isbi-Benob significa el que habita en Job, H-O-B. Ese gigante habita en la congregación. Amén. Es un gigante de oportunismo. Es oportunista, que trata de matar y derribar a los líderes cuando se cansan. Amén. Sí, Señor. Quieren matar su visión, quieren matar el propósito, quieren matar la fe, quieren destruir a la congregación. Así es. Pero damos gracias a Dios que hay hombres y mujeres en esta congregación que tienen el espíritu de Abisai. Señor. Fíjese, dice que vino y lo mató, lo defendió. Y dijeron los hombres de David, no dice que todo el ejército, eran unos pocos que amaban a su líder. Y dijeron, hicieron juramento, nunca más vas a salir a la guerra con nosotros. Nunca más te vamos a exponer a que el enemigo te destruya. Se hicieron promesa y dijeron esta palabra, no se apague la lámpara de Israel. Estos hombres, estos pocos hombres, no era todo el ejército, porque yo sé que en la congregación la mitad ama al pastor y la mitad lo odia. Es una realidad. Pero yo sé que después de esto, usted le va a decir al odio, el desacuerdo, fuera en el nombre de Jesús. Yo lo voy a amar porque yo quiero ser bendecido por Dios. Estos pocos hombres se hicieron juramento de proteger a su líder. Y esto es lo bello, la comparación que hacen y dicen, no se apague la lámpara de Israel. Ellos dijeron, a través de este líder, a través del siervo Dios nos alumbra. A través del siervo Dios nos ilumina. A través del pastor Dios te da victorias. A través del pastor Dios te da gozo, alegría, te da bendición sobre tu familia. Se hicieron ese juramento, que no se apague la lámpara de Israel. ¿Sí entienden? De que lo compararon como algo que alumbraba al pueblo. Y no es una realidad el trabajo del pastor en sus vidas. Dios los alumbra. Mi esposa, cuando el hermano pastor pone videos en live, siempre mi esposa es la que, ¿verdad?, la que maneja el control del celular, y me dice, mira los hermanos en Spring Branch, ¿y quién está dirigiendo? ¡Wow! Yo lo conozco. Cuando llegó no hablaba así. Tremendo conocimiento, tiene unción. ¿Quién está predicando? ¿Quién está dirigiendo? Dios los está bendiciendo. ¿Por qué? Por el pastor. Pero nunca usted diga, yo tengo mi liderazgo, soy diácono, soy esto, soy aquello. Nunca usted trate de brincar la autoridad. Así es. Amén. Respételo, cuídelo, ore por él, hágase juramento de que nunca más va a hablar en contra de su pastor, nunca más le va a llevar la contra a su pastor. Que no se apague la lámpara de esta iglesia. Amén.
porque son la lámpara que Dios usa y alumbra sus vidas, alumbra su familia, alumbra todo. Quizás usted no lo crea, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Señor. Y los hombres y mujeres que le creen a la palabra de Dios y sus principios serán bendecidos. Amén, sí, Señor. Amén. Dijo un hombre, me llegó ahí un hombre y me dijo: pastor, quiero hablar con usted. Dígame, hermano. En su oficina, sí, vamos. Me dijo: pastor, yo he sido preparado en las escrituras y quiero venir a ayudarle. Traigo predicaciones tremendas, profundas. Mis predicaciones no son de Goliat y David, son buenas predicaciones. ¿Verdad? Wow. Pastor, yo he escrito libros. Y un hombre grande, le dije: oh, qué bendición. Pero congréguese en la iglesia, queremos conocerlo, ¿verdad? Y dejemos que Dios obre en su vida, que Dios revele quién es usted. No es que digamos que es un malhechor, pero queremos conocerle, y a través de Dios vamos a canalizar las cosas. Señor. Cuando le dije que íbamos a canalizar las cosas, dijo: no, eso todo me dicen todos los pastores, tienen miedo, ¿verdad? Y le dije: no, es que las cosas así son. Así es. Pues han pasado los años y ahí anda con sus libros y todo su conocimiento, y ¿verdad? Y se cree grande y ni alas tiene. Así es, sí, Señor. Y bueno, si tienes tanta sabiduría, ¿dónde está tu iglesia? ¿Cuántas almas has ganado? Así es, sí, Señor. Y me dice: no, es que Dios me ha enviado nada más. No, lo que tú andas buscando es fama. Así es. Tú andas buscando quien te admire, ¿verdad? Porque los siervos de Dios, los hombres de Dios se sujetan, obedecen, amén, viven sujetos a la autoridad de Dios. Iglesia Pentecostal de Spring Branch tienen unos grandes hombres, amén. Doy gracias a Dios por los hermanos por los hermanos que sacrifican su vida, sacrifican todo por la congregación. Los conozco hace muchos años, desde muy temprano, de su juventud, ¿verdad? Recién casados empezaron a trabajar en la obra de Dios. Y yo no soy para decir, pero nuestra hermana Laura nos contaba de que llegó a ir a piscar naranjas allá en Florida, y atendían la obra de Dios en Florida. Se fueron a predicar a México, a Cuernavaca, vivían aquí donde, ¿verdad? Nosotros no queremos ir para allá, porque es un modo de vivir muy diferente. Los hermanos se fueron, trabajaron en Cuernavaca, volvieron a Houston y comenzaron la iglesia pentecostal de Spring Branch. Yo llegué cuando estaban allá rentando un lugar en Kroger. Eran poquitos. Amén. Cuando llegué, me sentí como derrotado y estaba llorando, porque venía de una iglesia grande. Yo decía: Señor, y ahora me traes una iglesia pequeña, pero no sabía de que aquí iba a soltar Dios la bendición. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Dios es testigo, ¿verdad? Yo muchas veces hablé con el hermano Mo, le dije: hermano Mo, venga, vamos a platicar. El pastor no está haciendo bien, ¿verdad? Pero el hermano Mo, hay que tener paciencia. Pero les pido mis disculpas. Amén. Y ahora que estoy en el pastorado, ahora he aprendido. Y si alguien me la hace, dije: bueno, solamente recibo lo que sembré. Amén. Pero el tiempo que estuve aquí lo hice con todo mi corazón. Los conozco de hace mucho tiempo. Un hombre muy leal a Dios. Desde que lo conozco, él siempre ha amado a Dios. Cuando joven, limpiaba la iglesia, ¿verdad? Trabajaba con los trapeadores. Y yo sé que podía agarrar otro trabajo, pero él quería estar en el santuario de Dios. Gloria a Dios. Siempre ha amado a Dios, ha amado a su familia, ha amado a sus hijos, y ahora ama a la congregación. Usted dirá: ¿y a su esposa? Esa que ni se diga. Amén. Son hombres y mujeres que aman a Dios. Los hermanos Martínez, de igual manera. Dios está haciendo grandes obras en la vida de ustedes a través de sus siervos. Ámenlos, aprécienlos. Todo lo que ustedes hagan, hasta un vaso de agua, Dios se los va a pagar. Dice que no van a perder su recompensa. Amén.
porque Dios hará grandes cosas en sus vidas. Ahora, no me arrepiento de servir a Dios, porque es un privilegio servir al Dios Todopoderoso. Porque Dios en veces no nos da montones de dinero, pero nos da grandes bendiciones. Les contaba a los hermanos, ya, ¿verdad? Ya voy a terminar. Que el año pasado mi esposa fue a una convención a Charleston, a South Carolina, y llegamos a Atlanta, y en Atlanta rentamos un carro, ¿verdad? Pero usted hace la reservación y usted elige el carro que va a rentar. Cuando llegamos, el morenito nos dice que presentemos una tarjeta de crédito. Yo le digo, este es de débito. Me dice, no, es que necesita ser de crédito. Le digo, ¿y qué voy a hacer? Me dice, te puedo dar el carro, pero no va a ser al precio que a como lo rentaste en la internet. Va a ser más caro, ¿verdad? Y dice, no tengo otra opción. Y me dice, ¿en qué trabajas? Le dije, soy pastor. Me dice, ¿qué le has dicho? Si tú eres pastor, yo soy cristiano. You my brother. You know God. Dios es mi salvador. Me dice, give me your hand. You're my brother. You're going to receive all my benefits, because you're my brother. Y es una grande realidad, la bendición de Dios a través, ¿verdad?, de un siervo de Dios, de un hijo de Dios. Nos da el papel, hace todo. Me dice, ve al garage fulano y ahí te van a dar el carro. Fuimos y está la señora y le doy el papel y están los carros afilados, y nos pone en la línea donde están los carros, ¿verdad?, los más caros, de asientos de piel, y eran en esas camionetas Isuzu. Y yo le digo a la señora, did you write? Check the paper. Y me dijo, yes, pick one or dos in this line. Yo dije, no, aquí hay una equivocación. Y ya saben, las mujeres, le digo a la pastora, echa las maletas en la primera. Me dice, no, déjame buscar, no andes escogiendo color. Echa las maletas, mira qué tremenda bendición. Bueno, Dios nos bendijo. ¿Sabe por qué? Nomás porque le dije que soy pastor. Esa es la bendición de Dios. Amén. Y yo creo, ¿verdad? Y me dice el muchacho antes de ir, nomás te encargo que ores por mí. Le digo, de cierto, Dios te va a bendecir. Bendecir a tu casa, a tu familia, por cuanto me has dado un vaso de agua fría. Amén. Hermanos, Dios nos va a bendecir. Ame a su pastor. Ame a su pastora. Yo veo en la congregación donde pastoreo, la gente a veces cree, dice, no, que el pastor es una miel, pero la pastora dice, no, es el cucuy. Yo conozco a la hermana, es muy amable, muy amigable, no le tenga miedo, ámela, apréciela, tal como es, y Dios les dará su bendición. Cuando los llamen a trabajo, oración, ayunos, digan amén, y va a ver cómo usted va a crecer en las cosas de Dios. No pierda la oportunidad. Esta es su oportunidad de demostrarle a Dios cuánto le ama. Amén. Tengo un hermano ahí que tiene años y no le he corrido nomás porque Dios es grande. Sí, ¿verdad? Él me dice, yo no respeto a los pastores, yo amo a Dios. Y cuando se pone a decir, le digo, tú no conoces a Dios. Si conocieras a Dios, sabrías cómo Dios trabaja. Amén. No puedes amar a Dios que no lo ves y odiar a tu hermano que lo ves. Y cuánto más al siervo de Dios. Usted quiere servir a Dios, venga a decirle a su pastor, aquí estoy, hermano, ¿en qué le puedo servir? Y va a ver cómo Dios lo va a empezar a usar y la bendición va a llegar a su vida. Amén. Cuando lo vea con sus deficiencias, en sus errores, no se preocupe, él es llamado de Dios y Dios se encarga. Amén. Así que sírvale a Dios, hermano, juntos, unidos. Amén. Como un solo hombre, como una sola mujer, como una sola iglesia, van a alcanzar grandes proyectos y grandes metas. Mire qué hermosa está la iglesia.
Amén. Vale la pena. Yo sé que nuestros hermanos están ceñidos para servir a Dios. Así que si se sigue la congregación y no deja que la lámpara de Israel se apague, Dios los va a bendecir. Amén. Así que ámeles. En esta fecha que se celebra, exprese su amor, su cariño. Ellos no están esperando de que usted les dé algo material, simplemente de decirle, pastor, le amo, le aprecio. Llévelo en oración, pídele a Dios que le dé victoria. Amén. Simplemente su obediencia, su sujeción, hermanos, eso toma uno fuerza para seguir trabajando. Y dice uno, vale la pena cuando vemos la obra de Dios. Un día estaba la gente en el comedor y me dice mi esposa, ¿los ves? Le dije, sí los veo. ¿Qué trata de decirme? Me dice, esta es la gente que siempre está apoyándonos. Esta es la gente que siempre está en los servicios. Esta es la gente que Dios está usando. Esta gente es el brazo de Dios. Esta gente tenemos que orar por ellos. Esta gente son ángeles de Dios que van a ayudarnos para hacer la obra de Dios. Amén. Y en ese grupo está incluido usted. No es una bendición tener un pastor que cuando está enfermo, el pastor está enfermo. Yo lo experimenté y muchas veces lo he experimentado, y por una calentura, y yo se los digo, y a pesar de que son mis amigos, podía faltarles el respeto, pero no. Una cosa que son mis amigos, pero otra cosa que son siervos de Dios. Otra cosa es que ellos me ungieron, ellos me enviaron a la obra. Amén. Prendido en fiebre, mi esposa le habla a la hermana y llegaron, y yo creo que fue su presencia nada más. Me llevaron Tylenol, oraron por mí y ya nomás se fueron. ¿Verdad? Se fue la enfermedad. ¿Por qué? Ellos son los que Dios usa. Así es. Amén. Qué privilegio tener un pastor. Qué privilegio tener a alguien, ¿verdad? Cuando en una ocasión me iban a operar, estaba lleno de temor, lleno de miedo, pero no estaba mi pastor. Me dice, la enfermera me miró y me dijo, "Did you believe in God?" Le dije, "Yes, ma'am." Me dijo, "Did you accept? Can I pray for you?" Cuando me dijo, yo quería arrebatarle la mano. Yes, man. Y oramos, hermano, es algo grande. Cuando tu pastor llega y te van a operar, no te preocupes. Ahí Dios te da la fortaleza, Dios te da la victoria. Vale la pena tener un líder. Respétalo, quiéralo. Amén, cuídalo. Amén, no lo critiques, no lo juzgues, sino ámalo con todos sus defectos y todo lo que tenga. Ámalo, aprécialo y Dios te va a engrandecer. ¿Por qué no hacemos una oración por sus pastores? Dios es maravilloso. Iglesia de Spring Branch, que no se apague la lámpara de Israel. Que Dios los siga bendiciendo con mucha vida, con mucha salud. Recuerdo cuando el pastor se tuvo que ir a la India. Quizás no saben, el pastor fue a la India a operarse de su hip. Lo extrañamos. ¿Cuánto nos dolió no poder proveer? Pero Dios, que lo llamó al ministerio, ha sido su proveedor. Ha sido su todo. Solamente quiero decirles, pastores Ceballos, ha sido una bendición para mí. Solo le pido a Dios de que un día pueda hacer algo por ellos. Lo hago en mis oraciones. Por varios años mi hija se cobijó bajo su ministerio. Aquí estuvo. Muchas cosas Dios ha hecho en mi vida a través de los pastores. Quiero decirle gracias por su integridad. Gracias por su ejemplo. Gracias a Dios
por ustedes como son, me enseñaron a amar a Dios. Una de las cosas que mi hermano tiene, que es bien dadivoso. Cuando llegué a esta iglesia era tacaño, se me hacía difícil, pero cuando vine a esta iglesia aprendí a amar a Dios y amar a mi prójimo a través de ellos. Hermanos Martínez, gracias por servir a Dios, por estar apoyando, por tener ese espíritu de Abisai, que cuando se levanta el gigante para destruirlo, congregación, ahí están para defenderlo. Dios va a hacer grandes cosas en esta iglesia, y lo digo con todo mi corazón, porque hay un pueblo, yo sé que le ama, yo sé que le aprecia, que simplemente no podemos expresarlo, pero yo sé que lo ama y lo aprecia, y van a orar por él, lo van a cuidar, lo van a proteger. Dios va a hacer grandes cosas en la vida de los hermanos Ceballos y toda la congregación. Bendito Padre, te doy gracias en esta hora. En esta hora, Señor, te doy gracias por tus siervos, por mis hermanos Ceballos, por mis hermanos Martínez, por todo el liderazgo de la iglesia pentecostal de Spring Branch. Dios del cielo, derrama de tu bendición. Oh Señor, todo el sacrificio que ellos hacen, su esfuerzo, su dedicación, oh Dios, a su debido tiempo, Señor, tomará, Señor, vida y florecerá, Señor, en tu obra. Todo el sacrificio. Guarda sus hijos, guarda sus nietos, guarda, Señor, toda su familia, Padre Santo, y que la paz y la bendición de Dios esté sobre sus vidas. Dios del cielo, lo declaro en el nombre poderoso de Jesús, que esta iglesia va para grande. Es una iglesia grande porque tú eres un Dios grande y tienes líderes grandes, mi Dios.